La contestación de la demanda, para empezar, podría ser en sentido afirmativo o en sentido negativo. En sentido afirmativo sería básicamente decirle al juez: señor juez, si es cierto lo que dice este demandante, y entonces le pido que declare como la demanda. De eso normalmente no se ve mucho, y a veces se ve porque se confunde esta contestación en sentido afirmativo con el allanamiento, porque en realidad son dos cosas distintas. El allanamiento es decirle: no me interesa discutir el punto, no le voy a decir ni sí ni no, y en la contestación en sentido afirmativo es decirle: sí, es cierto, declare como esa demanda. Normalmente no se ve mucho eso, y por eso es que normalmente cuando hablamos de contestación de la demanda estamos hablando de una contestación de la demanda en sentido negativo. Técnicamente sí hay que hacer esa especificación cuando uno contesta la demanda. Entonces uno no debería decir simplemente: comparezco a contestar la demanda, sino comparezco a contestar la demanda en sentido negativo. Y básicamente cuando hablamos de una contestación de demanda en sentido negativo, de lo que hablamos es de una oposición que plantea el demandado a la demanda, que puede ser en cuanto a lo que ustedes quieran. Puede ser porque los hechos no son ciertos, porque sí son ciertos, pero además hay algunos otros hechos que están por ahí involucrados, porque el fundamento de derecho que está pretendiendo, cuya aplicación está pretendiendo el demandante, no es el aplicable, sino la norma jurídica aplicable es una distinta, o porque sí es aplicable esa norma jurídica que el demandante pretende, pero la conclusión es una distinta de la que él pretende. Entonces, en cualquiera de esos casos, estamos hablando de una contestación de demanda. Dice la ley: la contestación de demanda, artículo 118, la contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiere de acompañarse de documentos, será aplicable lo dispuesto en los artículos 100, 100 y 108. Es decir, hay que acompañarnos a la demanda, y si no se acompaña a la contestación de la demanda, y si no se acompaña, ya no son admitidos posteriormente, salvo que exista algún impedimento justificado. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuvieran contra la declaración del autor, tanto así después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Entonces, la contestación de la demanda, a secas, solo contesto la demanda, de lo que se trata es nada más de una oposición a lo que está planteando el autor de su demanda. Y entonces, como es una simple oposición a lo que está planteando el autor de su demanda, básicamente yo, como demandado, cuando formulo una oposición de fondo, no tengo una pretensión propia. Lo que solicito es una declaración en cuanto a la pretensión del demandante. Solo que el demandante quería que le declararan con lugar su demanda, y en consecuencia lo que sea que hubiera sido propio de su demanda, y yo como demandado lo único que quiero es que declaren sin lugar esa demanda. Como quiero que la declaren sin lugar, no hay una consecuencia que yo solicite de eso. Entonces, si digamos el demandante quería que se declarara la existencia de una deuda, entonces yo en mi contestación de demanda siempre pido que se declare, simplemente pido que se declare sin lugar la demanda, no pido que se declare sin lugar la demanda y en consecuencia que no existe la deuda. O si la demanda era de divorcio, no pido que se declare sin lugar la demanda y en consecuencia continúe el matrimonio. Simplemente pido que se declare sin lugar la demanda, y siempre en la petición relativa a la condena al pago de las costas procesales. Entonces pido que se declare sin lugar la demanda, que se condene al autor al pago de las costas procesales, y se acabó. Esa sería mi única petición de fondo si yo solo contesto la demanda. Ahora, la contestación de la demanda no necesariamente va así de simple, no necesariamente es solo una contestación de demanda, sino que puede ir acompañada de otras cosas. En principio, ya leíamos aquí en la norma, puede ir acompañada de excepciones perentorias. Que como dijimos en su momento, las excepciones perentorias de lo que se trata es que son aquellas que atacan el fondo del asunto. Entonces, una excepción perentoria, la idea es: la demanda
incluso podría ser procedente. Podría ser que sean ciertos los hechos en que se funda la demanda, pero pasó esto que impide acoger esa pretensión. Entonces, ese pero puede ser muchas cosas. El ejemplo tal vez más típico de una excepción perentoria es el pago. Yo sí adquirí esa obligación, sí me comprometí a pagar, etcétera, etcétera, pero ya pagué. Entonces, el pago se invoca como una excepción perentoria. Entonces, ahí sí estoy introduciendo elementos nuevos a la contienda. No se trata simplemente de que estoy discutiendo si son ciertos o no son ciertos los hechos en que el actor pretendía fundamentar su demanda. A lo mejor son ciertos, pero no importa. De lo que se trata es de que ya introduzco un elemento nuevo, en este caso, la existencia del cumplimiento de la obligación a través del pago. Y entonces, ahí en el fondo, yo sí tengo una cuasi pretensión nueva. En este caso, se declara que la obligación ya fue cumplida. Entonces, yo como petición de fondo sí pediría que se declare que en lugar de la excepción perentoria de pago en este caso, en consecuencia que la obligación que reclama el demandante o que la obligación contenida en la escritura pública tal o que quieran poner ya fue cumplida. Entonces, que se declare en lugar de la demanda y que se condene a la otra parte de los procesos procesales. Sí tengo que hacer esa separación cuando planteo excepciones perentorias con la contestación de la demanda, en el sentido de pedir que se declare con lugar cada una de mis excepciones perentorias. Al igual que pasa con las excepciones breves, cada excepción perentoria tiene sus propias consecuencias. Entonces no sería simplemente que se declare con lugar la excepción perentoria de pago y se acabó, sino que voy a pedir las consecuencias que de eso deriven. Por el orden, cuando uno plantea excepciones perentorias, formula primero sus peticiones relativas a las excepciones perentorias. Porque a lo mejor hay casos en los que de todos modos yo voy a tener una contestación de demanda en sentido propio, digamos, si tengo argumentos exclusivos de una oposición a esa demanda y además tengo una excepción perentoria. Pero hay otros casos, como este ejemplo que les estoy poniendo, en que a no ser por la excepción perentoria, la demanda sí hubiera tenido que ser declarada con lugar. Entonces, por esa razón, yo formulo primero mi petición relativa a la excepción perentoria, porque si no fuera porque pagué, pues efectivamente en esta sentencia me tendría que condenar a pagar. Entonces, yo pido primero que se declare con lugar la excepción perentoria, las consecuencias que de ello deriven. Entonces, una consecuencia a su vez de eso va a ser que el juez declare sin lugar la demanda. Por eso es que hay ocasiones, no necesariamente es así, pero hay ocasiones en que uno no tiene argumentos propios de una contestación de demanda. En este ejemplo que estoy poniendo, la obligación efectivamente se adquirió, efectivamente tuve que haber pagado tal fecha, efectivamente era por ese monto. Entonces, algo propio de la contestación de demanda no hay. Entonces, cuando se produce una situación de estas, la contestación de la demanda propiamente dicha es una cosa bien sencilla. Yo simplemente incluyo un parrafito donde digo: señor juez, contesto la demanda en sentido negativo y me ocupo la protección del actor en virtud de que la pretensión que él plantea en su demanda no puede ser acogida por los hechos que con detenimiento expongo en cuanto a la excepción perentoria de pago a la que me refiero a continuación. Y se acabó. Eso fue toda mi contestación de demanda, porque la demanda sí tendría sustento, a no ser porque pagué. Luego hay otros casos en los que sí hay más cosas que decir en cuanto a la contestación de demanda, pero lo que vamos es que no necesariamente tendría que ser que la contestación de la demanda sea algo tan sencillo como eso. ¿Vamos a ir hasta aquí? ¿No hay dudas? De las excepciones perentorias, como decíamos, la idea es que ataquen el fondo del asunto. Pero las excepciones perentorias ni tiene la ley un listado tan taxativo de qué excepciones perentorias se pueden plantear, ni tiene una denominación respecto a las excepciones perentorias. La diferencia de lo que pasa con las previas. En las previas tenemos un listado taxativo, son 15 excepciones previas, no hay más, no me puedo inventar alguna excepción previa adicional a esas. Y además,
en cuanto a las excepciones previas, tengo que usar exactamente la denominación que utiliza la ley. No importa solo el contenido de la excepción previa, sino importa también la denominación. Es decir, si yo considero que el juez no tiene competencia para conocer de este asunto, yo no puedo plantear una excepción previa de falta de competencia, porque la ley le denomina incompetencia y es la denominación que yo tengo que usar. Si yo considero que existe algún problema con la legitimación, yo tengo que plantear una excepción previa de falta de personalidad, no puedo plantear una excepción previa de falta de legitimación, y así con todas las previas. Con las perentorias, ni existe el listado taxativo, como no existe el listado, pues obviamente tampoco existe una denominación. Incluso este mismo ejemplo de la excepción perentoria de pago, que como les digo, tal vez es lo más común, yo podría decir excepción perentoria de cumplimiento de la obligación de adquirir, y es perfectamente obvio, porque la ley no establece una denominación y por lo tanto yo le puedo dar a la excepción perentoria la denominación que yo quiera. ¿Qué tengo que cumplir para que una excepción perentoria sea admisible? Que ataque el fondo del asunto y darle una denominación que sea acorde a su naturaleza. Si en este caso estoy alegando el pago, pues planteo excepción perentoria de pago o cumplimiento de la obligación, o algo que haga referencia al contenido de esa excepción perentoria. Fuera de eso, tengo muchísima más libertad en cuanto al planteamiento de las excepciones perentorias. Dos. Entonces, establece la ley que la contestación de la demanda deberá tener los mismos requisitos del escrito de demanda. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del escrito de demanda? Los 106, esos cuatro: hechos, fundamento de derecho, pruebas y petición. Esos cuatro son los requisitos con los que necesariamente debe cumplirse al contestar la demanda. Los del 61 no necesariamente. ¿Y por qué no necesariamente? Porque la contestación de demanda no necesariamente va a ser la primera solicitud que presenta el demandado. Cuando el actor presenta su demanda, es así, siempre es su primera solicitud, por lo tanto siempre tiene que cumplir con el 61. Cuando el demandado contesta la demanda, puede ser que haya planteado alguna nulidad o que haya planteado excepciones previas, etc. Entonces su contestación de demanda ya no va a ser el primer escrito. Por lo tanto, no necesariamente va a tener que cumplir con el 61. Recuérdense que en los escritos posteriores, los que no son la primera solicitud, yo normalmente tengo que cumplir con muchos de los requisitos del 61, pero no con todos. Por ejemplo, los datos de identificación personal ya no los indico, la dirección de incorporación y el otro resto de identificaciones ya no los indico, a no ser que cambie, ya no tengo que acreditar mi representación, etc. Entonces, si yo ya hubiera presentado algún memorial antes de la contestación de demanda, igual ya no tengo que indicar mi dato de identificación personal, ni igual para hacer notificación, ni todas otras cosas. Si hubiera presentado una providencia cautelar o una prueba anticipada, eso no es la primera. No, porque eso fue un expediente independiente. Es otro expediente. Ajá. Entonces, además, eso es algo que presentó el demandante. El que presentó la solicitud de prueba anticipada o presentó la solicitud de providencia precautoria, normalmente va a ser el que después va a ser demandante en el proceso. Y en algunos casos, usted ni siquiera compareció a esas primeras diligencias, pero aún cuando hubiera comparecido, incluso aún cuando usted las hubiera promovido, porque a lo mejor usted dice, bueno, yo considero que esta persona me va a demandar, y para preparar mi defensa en ese juicio promuevo diligencias de prueba anticipada. Entonces, aún en ese caso, ya cuando efectivamente lo demande y usted vaya a contestar su demanda, estamos hablando de un expediente independiente. Entonces usted, si en ese proceso es la primera gestión que usted va a hacer, por lo tanto, sí cumple con todos los requisitos del 61. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo se pondría en el? Porque no se me ocurre cómo podría como redactar esa primera parte. Donde van los datos y todo eso que ya no se ve. Entonces usted dice, fulanito de tal, de datos de identificación personal conocidos en el proceso arriba identificado. O si está ejercitando alguna representación, entonces dice de datos de identificación personal conocidos
usted atentamente comparezco y expongo ya dirección, incorporación y todo, ya no están. Entonces ya solo indica cuál es el objeto de su comparecencia. Ya ha sido notificado de la demanda y la resolución que le da, por lo que comparezco a contestar la demanda en sentido negativo, o a contestar la demanda en sentido negativo y a plantear las excepciones perentorias de la cosa. Vamos. Una cuestión bien importante cuando uno en un mismo memorial hace más de una cosa es el orden de la separación. Entonces, en el caso de las excepciones previas, si yo planteo más de una excepción previa en un memorial, vamos más atrás, si yo planteo una sola excepción previa en un memorial, pues voy a tener un apartado de hechos de la única excepción previa que estoy planteando, no hay donde perderse. Pero si yo planteara dos o más excepciones previas, entonces sí tengo que tener una separación en cuanto a qué es lo que estoy haciendo, qué argumentos son de cada cosa. Algunos presentan un solo apartado de hechos y hacen un párrafo de una excepción previa, otro párrafo de otra, y el siguiente párrafo regresan a hablar de la primera y es un desorden total que no se entiende qué está pasando. Entonces uno debería decir, de la excepción previa de un apartado de hechos, de la excepción previa de competencia, mis argumentos son estos. Otro subtítulo, de la excepción previa de falta de capacidad legal, mis argumentos son estos. Otro subtítulo, de la excepción previa de caducidad, mis argumentos son estos. Y hacer de esa forma la separación. En las peticiones no es necesario, digamos, hacer una separación por subtítulos, porque estamos hablando de una sola etapa procesal. Entonces, la audiencia que le den a la otra parte en el incidente es una sola por todas las excepciones previas, el periodo de prueba de 8 días, si fuera necesario, es uno solo por todas las excepciones previas, y así con todo lo demás. Solo en el caso de que esté involucrando una excepción previa de incompetencia, entonces tiene que haber un orden específico en las peticiones de fondo, no en el reclamo, las peticiones de fondo. Pero es solo una cuestión de orden, no una cuestión de separar con subtítulos. Lo mismo o algo similar pasa aquí cuando yo no solo contesto la demanda en sentido negativo, sino en el que estamos viendo, planteo también excepciones perentorias. Entonces yo tengo que tener en mi apartado de hechos un subtítulo de la contestación de demanda y cuáles son los hechos de esa contestación de demanda, que podría ser algo muy extenso, como les decía. Podría ser que yo tenga muchos argumentos propios de una contestación de demanda, los hechos que dijo el actor no son ciertos y no son ciertos por estas razones y me extiendo ahí en un montón de cosas, o podría ser un simple parrafito diciendo que lo que fundamenta mi contestación de demanda en realidad son los hechos relativos a las excepciones perentorias. Como sea, pero tengo que tener un parrafito relativo a la contestación de demanda. Y luego, por cada excepción perentoria, tengo que tener un parrafito propio. Entonces, de la excepción previa de pago, tal cosa, de la excepción previa de tal otra cosa, y así me voy. ¿Alguien fue lo que quería decir? Ahí es excepción perentoria de pago, no previa. Ah, dije previa. Sí. Ah, perdón, ahorita estaba hablando de las excepciones perentorias. Sería la contestación de la demanda, mis argumentos, la excepción perentoria de pago, tal cosa, la excepción perentoria de tal otra cosa, los argumentos. En los fundamentos de derecho también lo tendríamos que separar por cada una, o puede... No es necesario. En el fundamento de derecho no es necesario. Si quieren lo puede hacer, pero donde sí es casi obligado es en el apartado de hechos. Al momento de contestar y de poner una excepción perentoria, en el orden debe primero la contestación y después la excepción perentoria. Qué bueno que lo plantea. Es que hay varias cosas que les quiero decir, pero se me estaba olvidando. Entonces, en cuanto al orden, el orden en que yo expongo los hechos es primero los hechos relativos a la contestación de demanda y luego los hechos relativos a las excepciones perentorias. ¿Por qué? Porque, como dice la norma, las excepciones perentorias se plantean en el escrito de contestación de demanda. Entonces, si no hubiera contestación de demanda, las excepciones perentorias no pueden existir. Eso siempre tengan en cuenta, no puede existir un memorial de excepciones perentorias nada más, a no ser que se diera el supuesto que dice la última parte del artículo que dice las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. A no ser que estuviéramos en ese supuesto, excepciones perentorias aisladas no pueden existir, tienen que ser con la contestación de demanda. Entonces, por eso es que primero yo expongo mis argumentos de la contestación de demanda y luego expongo mis argumentos de cada una de las excepciones perentorias por separado.
Cuando llegamos a la adquisición de fondo, la situación se invierte. Como les decía, primero mi petición relativa a cada una de las excepciones perentorias, las consecuencias que derivan de cada una de esas excepciones perentorias, y ya después pido lo de fondo, que es esa declaración de cuenta de mano. ¿Qué artículo de 118. Otra diferencia sustancial que existe en cuanto entre las excepciones previas y las excepciones perentorias es el trámite. En las excepciones previas, la ley me señala una tramitación específica, que es el procedimiento de los incidentes. En las excepciones perentorias, no. ¿Y qué es lo importante aquí cuando hay excepciones perentorias? Que no hay una posibilidad de audiencia para la parte actor. En las excepciones previas, dice la ley, procedimiento de los incidentes. ¿Qué quiere decir procedimiento de los incidentes? 2 días de audiencia de la otra parte. Entonces, si yo soy el actor, voy a tener la oportunidad de pronunciarme respecto a esas excepciones previas, voy a poder ofrecer prueba y finalmente que el juez en su auto se pronuncie respecto a esas excepciones previas. En las excepciones perentorias no me dan audiencia. Si la parte demandada contesta la demanda en sentido negativo y además plantea excepciones perentorias, lo siguiente que pasa en el proceso es que el proceso se reprueba. No hay una oportunidad en ese momento para contradecir los argumentos en que se hubieran fundamentado esas excepciones perentorias. Y si no tengo audiencia, si no me dan audiencia, ¿cuándo creen ustedes que podría decir algo respecto a esas excepciones perentorias? En la vista. El problema que tengo es que no tuve la oportunidad de ofrecer pruebas. Entonces, si a lo mejor los hechos fundantes o la inexistencia de los hechos fundantes de esas excepciones perentorias, yo hubiera tenido elementos para probar, no los pude ofrecer porque yo mi ofrecimiento de pruebas lo hice desde la finalización de la demanda. Entonces, ahí en cuanto a las excepciones perentorias, el demandado sí está en una cierta posición de ventaja respecto al actor, porque el demandado presenta sus excepciones perentorias y como en ese memorial las está presentando y en ese mismo memorial está ofreciendo sus pruebas, pues va a ofrecer también las pruebas relativas al fundamento de esas excepciones perentorias. Yo como demandante no tengo esa oportunidad, yo me quedo con las pruebas que ofrecí en la demanda y es lo único que tengo. Tendré tal vez, pero es una cuestión que va a quedar mucho a la decisión del juez, a lo que el juez quiera hacer. Tendré la oportunidad tal vez de pedirle que practique alguna diligencia para mejor fallar, pero ya será el juez el que dirá si quiere o no quiere, no es algo obligatorio, distinto al caso de que si yo hubiera ofrecido mi medio de prueba. ¿Sí? Precisamente eso era lo que le quería contar, porque digamos, puede ser que el demandado diga, mire, sí yo ya pagué por el cheque número tal, pero ese me haya salido rechazado. Entonces, si no puedo en la vista decir, pedir diligencias y decirle al juez que ¿cómo se llama? Que tengo el cheque con su rechazo. Entonces, si estoy en esa, yo ahora soy yo el demandante, si estoy en esa cierta posición de desventaja cuando el demandado plantea excepciones perentorias, ¿cómo creen que subsano eso? ¿Cómo creen que me preparo para eso y cómo salgo del problema si estoy en ese problema? Podría ser la confesión judicial. La declaración de las partes. Sí. Ese es uno. Tengo también una posibilidad. La otra son los informes. Por eso les decía en su momento que no se trata, cuando uno ofrece pruebas, no se trata de una piñata, de ofrecer los 7 medios de prueba, porque a lo mejor alguno me sirve, sino hay que hacer un análisis de cuáles debo ofrecer. Pero les decía en su momento que normalmente uno debería tratar de ofrecer siempre declaración de las partes y dentro de los documentos tratar de ofrecer siempre informes. Porque eso sí, eventualmente, dependiendo de cómo se den las circunstancias, pueden servir. Entonces, con una declaración de las partes, yo podría preguntarle si el cheque salió rechazado, si seguimos el ejemplo que tenía su compañero. O incluso más práctico, podría preguntarle al banco si alguna vez cobraron ese cheque de esa cuenta. Que debe ser como un informe. Y entonces ahí voy a tener normalmente pruebas suficientes en cuanto a estos hechos. ¿Alguna duda más?
o sea, no es permitido o no sería técnicamente permitido entonces ofrecer, digamos, documentos que no lo tienen individualizados. No, si usted dice otros documentos que individualizarían su oportunidad, está mal ofrecido. Pues usted, que algunos tienen la mala costumbre de decir, bueno, documentos que acompañan esta demanda, los individualizan bien. Y luego dicen, documentos en poder del adversario, documentos en poder del tercero, y eso sí lo dejan así, simplemente al aire. Eso es antitécnico y puede dar lugar a un planteamiento de una excepción previa de demanda defectuosa. Usted, si quiere servirse de documentos que usted considera que están en poder mía, que soy su contraparte, o en poder de alguien que sea un tercero, pero una vez en su demanda, en su contestación dice, documentos en poder del adversario, tal documento que lo tiene mi contraparte, por ejemplo, tal. Y después en el periodo de prueba hará la proposición del medio de prueba para que me exijan entregar el documento. ¿No lo ves?
Y en todo caso, sí puedo hacer algo si quisiera que se resuelvan en el mismo proceso. Y es pedir que los dos procesos se acumulen. Entonces, si los dos procesos se acumulan, se resuelven en una sola sentencia, pero no estaríamos hablando de una recomendación, estaríamos hablando de dos demandas que iniciaron cada una por su camino. Por ahí se juntaron, ¿sí? En el caso de la acumulación, ¿quién juez sería el competente para conocerlo? Y conoció el primer proceso. Eso se puede pedir cuando una excepción previa de trascendencia, que se acumula el proceso. No, porque ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando usted habla de una excepción previa de trascendencia, es para empezar un caso en el que existe identidad de sujetos, de objeto y de causa. Entonces, si casi es imposible pensar en un caso en que pudiera alegarse a la independencia, yo soy demandado, usted es demandado, y en otro proceso, usted es demandante, yo soy demandado. Casi es imposible pensar en un proceso en que pudiera pensarse en una independencia en esas circunstancias. Entonces, lo normal es que va a existir independencia. Si usted es demandante y yo demandado en un proceso, y en el otro proceso también usted es demandante, yo soy demandado, ahí podría haber independencia. Pero entonces ese no sería un caso en el que pudiera pensarse en una recomendación. Porque la recomendación de lo que se trata es de invertir las posiciones. No lo planteo así, sino que se acumulen los procesos cuando hay independencia, porque hay dos procesos iguales. O sea, no me refería a la recomendación. Claro, lo que es que vamos a llegar a esa parte. Entonces, en un caso en el que exista la independencia, normalmente no se va a poder pedir acumulación. ¿Por qué? Si usted misma me demandó una vez y me vuelve a demandar, y pues para empezar es algo que no debería hacer, pues no quiere como mucha lógica, pero digamos que lo hizo, pues alguna razón tendrá para hacerlo. Si usted quisiera solo un pronunciamiento del juez, hubiera planteado solo una vez su demanda, no hubiera planteado más de una demanda. Yo como demandado, cuando me quiera defender de esa acción que usted tomó, no me interesa que subsistan sus dos demandas, por lo tanto que el juez emita un solo pronunciamiento sobre ambas. Si me interesa matar una de las dos, entonces planteo la excepción de la independencia, y eso lo que implica es que se acabó el segundo proceso que vamos a discutir sobre el primero. Entonces en esas circunstancias no es razonable pensar en que exista una acumulación. La acumulación existiría cuando estemos hablando de pretensiones distintas, ya sea que usted me haya demandado dos veces por dos cosas distintas, o que usted me demande en un proceso y yo la demande en una distinta y que hagamos un solo pronunciamiento del juez. Digamos, usted y yo nos chocamos, tenemos un accidente de tránsito, usted cree que yo tengo la culpa y me demanda, y yo creo que usted tiene la culpa y yo la demando. Entonces, si lo hacemos en expedientes separados, usted me demanda por su lado, yo la demando por el mío, cualquiera de los dos podría pedir que se acumulen los procesos y por lo tanto se resuelva esto en una sentencia. Y tiene más lógica, porque si lo mantenemos por separado, pudiera ser que el juez donde usted demandó declare con lugar su demanda y me condene a mí a pagar, y el juez donde yo demandé declare con lugar mi demanda y la tenemos que pagar. Entonces se pierde un poco el sentido de ese caso. Entonces pudiera ser así en procesos separados, pero también pudiera ser que cuando usted me demanda y a mí me emplaza, yo contesto la demanda en sentido de planteo una recomendación en su cuerpo. ¿Alguna otra duda? No. Solo la solicitud de la acumulación, ¿cómo se para que se acumulen todos? La solicitud de acumulación, usted se lo presenta al juez que conoce del proceso más antiguo. Entonces le dice, mire, existe otro proceso, tiene sus propios requisitos de cuánto se puede acumular el proceso. Entonces le dicen, existe este otro proceso, y yo quiero que se acumule el presente. Entonces, si se dan los supuestos necesarios, el juez que conoce el proceso más antiguo le manda a decir al que conoce el proceso más nuevo, señor juez, en este proceso ordenamos la acumulación, mándame el expediente, yo creo que conoce. Pero entonces el memorial solicitando la acumulación no se puede presentar al segundo juez que conoce el asunto. No, debe ser el primero. Entonces, para la reconvención,
establece la ley un par de requisitos de procedencia. Dice, siempre que se den los requisitos siguientes, que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda. Acuérdense siempre de los elementos de la acción. Sujetos, objeto y causa. La causa también se denomina título y a esto es a lo que está haciendo referencia aquí en la norma cuando habla del título. No está hablando de un título ejecutivo, sino está hablando de la causa de los hechos fundados. Entonces dice, siempre que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda. No habla de los sujetos. ¿Por qué no habla de los sujetos?